todo un estudio jurídico para no lo metan preso a Gamboa después el chiste, ¿no? Bueno, 8:43 de la mañana. ¿Tienen pensado morirse? Así de una se lo pregunto. alguna vez. En algún momento sí. ¿Alguna vez? Menos mal que no avisaste, si no seguíamos de largo, un tiempo más. ¿Pensaron cómo repartir sus bienes ya? Por ejemplo. Que se arreglen los vivos. Vos que se arreglen los vivos, ¿no? No, yo quiero dejar todo en... ¿Vos querés dejar todo ordenado? Sí, a mí me gustaría dejar, sí, que no tengan esos problemas que vienen después. Sí. ¿No escucharon alguna vez a alguna persona de las que ha venido aquí a la radio? Ha sucedido varias veces. Dice, mi abuela me dijo que esta casa quedaba para mí, que yo me podía quedar a vivir acá. Claro. Pero mi abuela murió y ahora mis tíos me quieren sacar. Sí. Pero mi abuela me dijo que era para mí porque yo me quedé con ella y viví toda la vida. Mi abuelo Valentín me dijo eso a mí cuando yo era chiquita. Sí, Esta casa para la Techi, dijo. ¿Y? Claro. Y obviamente que no, que tiene que ir a sucesión como corresponde, pero bueno, no le puedo recordar eso a mi familia. Bueno, suele ocurrir eso, ¿no? Es todo un tema que, obviamente uno por ahí nunca piensa en la muerte, generalmente, pues si no, no podríamos avanzar, pero que genera algunos problemas, algunos hasta de vivienda, como esto estábamos contando, gente que de golpe se confiaba en que la palabra de alguien le daba derecho y después se enteró que no era tan así y se enfrentan incluso disputas familiares muy severas. Personas que dicen, me conviene ya en vida hacer donaciones de todo lo que tengo, poco, mucho, y ya acomodar todo, y después evito que se hagan las sucesiones, que además dicen, son muy caras las sucesiones, los abogados se terminan quedando con más de la mitad. Claro, ¿Se dice o no? ¿Se escucha o no se sí, por escucha supuesto, eso, por no? supuesto. Es lo que yo siempre le digo a mi mamá, que me dé todo y que no damos las peleas después al fin de año. Bueno, ya está el doctor José María González, que nos va a dar un pantallazo de todos estos temas vinculados a las sucesiones, y está habilitado tener el teléfono si alguno quiere hacer un par de preguntitas y muy concretas, pero no de casos personales, porque esos casos personales siempre requieren que se analice el tema, pero preguntas en general de esto que genera muchas dudas y pocas veces hablamos. Bueno, tenemos estos minutos para poder contestar. El 379-425-0551. Bueno, casos de estos, así, muy, muy cotidianos. Bueno, buenos días primero. Muchísimos. Es una situación muy, muy cotidiana, y es una situación que actualmente se ha comenzado a tratar bajo un concepto que muy actual que se usa, que es la planificación sucesoria. Es decir, hablamos de que cuando la persona tiene el presupuesto de que hay bienes para suceder, ¿no es cierto? Sí. Para heredar a los herederos, se plantea en vida esto, es decir, ¿cómo hacer para que este traspaso, la ley hace una ficción, ¿no es cierto?, que al fallecer una persona, sus herederos legítimos pasan a ocupar su lugar como propietarios? Entonces, anticipar esa situación mediante una planificación que implica generalmente desarrollar algunos actos jurídicos, que pueden ser de los más sencillos, como puede ser una donación, a otros más complejos, como puede tener que ver con, no sé, participación en fideicomisos, en empresas, en sociedades anónimas, etcétera, ¿no? El caso más común que tenemos es el que señalaba, digamos, nosotros tenemos una tradición de que se respetaba la palabra, entonces generalmente nadie molestaba a aquella persona que había sido bendecida, entre comillas, por el abuelo, el padre, la madre, diciendo la casa queda para fulanito. Generalmente se obedecía un criterio de debilidad, ¿no? Al más débil porque es el más chico, porque tú tienes algún problema, porque tiene un hijo con alguna dificultad, porque por diversas razones siempre como que se lo privilegia con eso. Incluso hay gente que piensa que por encontrarse en una situación de determinada vulnerabilidad tiene algún derecho distinto del resto, y esto no es así, ¿no? Es un gran error, ¿no? Eso es un gran error. Si uno escucha y dice, pero todos mis hermanos tienen donde vivir, yo soy la única que no tengo casa y ahora me quieren sacar. Escuchamos a diario de estas situaciones. Exacto. El tema es que ¿tiene más derecho una persona? No, para nada. O sea, los derechos se distribuyen equitativamente entre los herederos conforme a su grado, ¿no es cierto? Y al porcentaje de participación que le otorga la ley. Si también hay que tener en cuenta si es cónyuge, si el bien es propio, si es ganancial, porque también ahí hay diversas formas de participar en las herencias. Y hay un remedio, llamémosle así, que no es muy usado, que es cuando por distintas razones alguien quiere favorecer a alguien. Ajá. Que puede ser de su propio núcleo familiar, futuros herederos, o puede ser un tercero. Es el concepto de la disponibilidad de la herencia, es decir, hay un porcentaje, una tercera parte que una persona puede decidir
disponer libremente. Acá no es como las novelas venezolanas que te desheredo porque no te eso no casaste con existe, lo fulanita, de todo ese tipo de cosas. En nuestro país no existen. Y ese límite se llega a la tercera parte, es decir, se respeta la legítima, se llama, a los herederos, la porción que le corresponde a los herederos, pero hay una tercera parte que mediante un testamento puede una persona favorecer a algún heredero o incluso a algún tercero. Esa es una primera figura no muy doctor, usada. Usted habló de las novelas venezolanas y todas estas cuestiones que hemos visto en algún momento. ¿El testamento no puede ser único? O sea, yo tengo 10 hijos y a uno solo le dejo todo. No, estamos confundiendo el instrumento testamento con el contenido del testamento. Pero por que eso digo, podría porque tener estipulaciones para uno o para habló varios. de las cuotas partes al ser hijos de la persona fallecida. Sí. ¿Puedo perder esa cuota parte porque el dueño decide no darme nada? No, eso es lo que decimos. Acá no es como en la novela venezolana. Acá yo tengo asegurada una cuota parte. Vamos a hacer números sencillos, digamos. Tenemos 3 herederos por partes iguales, una tercera parte cada uno. Sí. Una tercera parte es disponible para el causante o el futuro causante, el titular, el propietario. El muerto, para El decirlo. futuro muerto, pues todavía está Todavía está disponiendo, vivo. ¿no es cierto? Está vivo, pero presupone va a morir y va a morir antes que los otros, que es otra cuestión, ¿no? Esa tercera parte se va a restar y ese saldo, las 2 terceras partes, se van a tener que dividir entre esos 3 herederos. Ahora, puede ser que el beneficiario sea uno de esos herederos. Claro. Con lo cual, ese va a tener un porcentaje más alto porque va a sumar su legítima, su parte igual a los otros coherederos, más esta Más lo parte que le dieron de benefició. y esa libre disponibilidad, o sea, ¿esto cómo se tiene que plasmar? Eso sí, y ahí hago la pregunta de Marce, ¿en un testamento? Esto sí, se hace en un testamento. Esa tercera parte no necesariamente tiene que ir a uno, puede distribuirse a un tercero, una persona ajena a la sucesión. Puede dividirse en 2, en 3, en 4, no hay problema con eso. Y se tiene que plasmar en un testamento. La otra figura, la más ¿El común, testamento para que valga? ¿Tiene que ser sí o sí hecho formalmente o uno puede dejar un papel escrito con su última voluntad? Siempre es conveniente cubrir con todas las formalidades porque esto de lo contrario va a ser objetable, ¿no es cierto? Tenemos un dicho que suele ser medio grotesco, pero no deja de ser cierto. El sucesorio se calienta a medida que se enfría el cadáver, digamos. Cuando pasa, bueno, no importa, yo necesito, está bien, vos quedate. El problema es cuando empieza a pasar el tiempo y vemos que el otro disfruta de un bien y que a mi hijo no le toca lo que le tocó a mi sobrino y demás, empieza a elevarse la temperatura. Ni decir cuando fallece un heredero, ¿eh? Entonces ya entran los herederos del heredero y dice, lo que mi papá no reclamó, yo quiero mi parte. Bueno. Tere, ¿tenés algunas preguntas? Sí, hay gente que dice, consulta para el doctor, mis suegros se habían divorciado, ella fue a vivir a Buenos Aires, él quedó acá y puso la casa como bien de familia, después falleció, ¿a ella le corresponde la casa o solo a sus 3 hijos? Hay que ver en qué condiciones fue adquirida esa casa, si esa casa era bien propio de alguno de los 2 miembros del matrimonio, ella o él, o si era un bien ganancial. Si la casa era un bien ganancial, habiéndose ido o no, no importa un abandono de la propiedad, digamos, necesariamente no importa eso, va a conservar su parte, ya sea como dueña, digamos, de esa mitad. ¿Que se hayan divorciado? Aunque se hayan divorciado, en ese caso, si hubo divorcio legal, digamos, hay que ver el contenido de la sentencia, de cómo quedó en la sentencia adjudicado ese bien. Pero la ex esposa divorciada, ¿es heredera del ex marido o no? Nico. No. En principio no. No, porque se disuelve allí el vínculo. Lo que pasa es que generalmente los problemas no se dan en esta relación, sino en lo que deriva esta relación, porque a su vez cada uno después rehace su vida, tiene otros hijos, había un bien que supongamos un bien que era originariamente ganancial, que quedó para cada una de esas 2 partes, uno de los 2 miembros de la pareja vuelve a tener hijos, entonces empiezan a tener sobre ese bien que quedó. A tener sobre ese bien, digamos, derechos los nuevos hijos y es no es tan difícil, es todo matemática. Todo se resuelve con matemática, pero un poco lo que planteaban al inicio, por ahí lo más común, lo que todos
aconsejamos es la famosa donación o anticipo de herencia. ¿Qué es ¿no? eso? ¿Se puede anticipadamente? Sí, esta es una tradición que hubo siempre de que cuando uno quiere evitar pagarle al abogado, por ejemplo, dice, o evitarse los problemas posteriores que hacen. Pero eso no es negocio para usted, doctor. Y si nos consultan para hacerlo adecuadamente, sí puede ser negocio. No tenemos que verlo así, tenemos que verlo desde el punto de vista de que se puede prever un problema, ¿no? Simplemente que consiste en hacer una escritura de donación de los padres a los hijos. Esto puede tener distintas combinaciones. O sea, los padres pueden ceder en partes iguales en condominio, supongamos a sus 3 hijos. Si tienen la suerte de tener un bien para cada uno, poder ceder un bien a cada uno de ellos. Pueden incluso hacer esa donación y reservar lo que es el usufructo, digamos. Eso le iba a preguntar, porque conozco personas que han donado a sus hijos y sus hijos los echaron después. La mejor manera de garantizarse eso cuando nos consulta es decir, mire, la verdad que él es muy bonito, muy buena gente y demás, pero algún día se va a casar, quizá la otra parte no lo sea tanto, quizá vengan a vivir a la propiedad, entonces va a aparecer el derecho de la vivienda del cónyuge del hijo con el hijo del hijo divorciado, bueno, todos estos problemas. Entonces lo ideal es reservar el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder vivir hasta que me muera. Hasta que me muera. Si yo alquilo, voy a poder cobrar los alquileres. Si yo decido prestar, voy a poder prestar. Así lo que se transmite es la nuda propiedad. Se transmite, llamémosle así, el título, pero sin el goce del derecho, ¿no es cierto? Efectivo. ¿Tere? Preguntan, cuando se es único hijo, ¿se hace sucesión porque mi madre falleció y soy única hija? Necesariamente se hace sucesión, se trate de uno o más herederos. Es la única manera de conseguir de que un título que está inscrito en el registro de la propiedad inmueble o de un automotor, de una moto, pueda, es más, a veces para poder retirar los fondos que quedaron en una cuenta bancaria, es necesario hacer la sucesión, que se determine quién es el heredero para que se liberen esos fondos, esos bienes al heredero. Hay que tener en cuenta que se suceden, el sucesorio es sobre la persona, no sobre un bien. Claro. La gente viene normalmente y dice, quiero hacer el sucesorio de la casa. No, hacemos el sucesorio del titular de la casa, y que si tiene otros bienes hay que introducirlos, y que la sucesión no es solamente sobre los inmuebles, es también sobre los autos, las motos, las joyas de la abuela, los televisores que están en la casa. Hay un límite que es el heredero no puede salir de alguna manera perjudicado, el famoso beneficio de inventario, ¿no? Si yo como heredero puedo asumir deudas hasta el monto de lo que a mí me toque como beneficio, pero no puedo cargar con las deudas de la herencia. O sea, si alguien tiene deuda, con la herencia puede estar destinada toda a cubrir esas deudas. Esa deuda y quedar raya, es decir, no ganar nada ni perder nada, o puede pagar la deuda y quedar un saldo, quedará el saldo. Ahora, si con la herencia no se paga la deuda completa, no van a ir sobre mis cosas ni sobre mi patrimonio. ¿Tiene algo más? Mi madre falleció y dejó un terreno. ¿Qué pasa si uno de mis hermanos no quiere firmar los papeles? Somos 4 hermanos. No sé qué papeles no querrá firmar, pero en estas hipótesis, digamos, lo que suele suceder es que hay alguien que por alguna razón que generalmente le conviene, muchas veces puede estar viviendo ahí, no quiere iniciar la sucesión, no quiere que se venda o no quiere clarificar la situación dominial. Cabe señalar que si hay que hacer un juicio sucesorio, lo hace uno solo de los herederos, no hace falta que todos estén de acuerdo. Sí les tiene que comunicar a todos una vez que se inició la sucesión para que vayan a pedir su parte, llamémosle así, a ejercer su derecho, y si ahí no van y se termina el proceso, el juez va a presumir de que no tienen interés en la herencia. Ahora que habló de eso, uno tiene que hacer, veo que sale los famosos edictos en los diarios, el sucesorio de Gustavo Gamboa a todos los herederos, bla, 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 bla. Si alguno de los hermanos no se presenta, ¿qué pasa? Si no se presenta, lo que se debe, sobre todo con los nuevos códigos procesales, lo que se debe garantizar es la buena fe. Ha pasado muchas veces que uno se presenta y se abre el juicio sucesorio de mi papá, mi mamá, y me olvido que tengo un par de hermanos. Hago el juicio solo, ahora los juzgados nos obligan o no sacan una resolución, denuncie si hay otros herederos bajo apercibimiento, etcétera, etcétera, porque hubo muchas de estas cosas. Después se enteraban los hermanos de que el inmueble estaba a nombre de uno de ellos, porque simplemente no había avisado la sucesión. Eso ya no, casi que no, es muy difícil que pase hoy. Si alguno de los herederos no se presenta a juicio, va a perder el derecho, pero para que pierda el derecho tiene que estar debidamente notificado, fehacientemente notificado que se está haciendo el juicio sucesorio, cuál es el juzgado,
y demás. ¿Y hasta qué línea se puede, o sea, un sobrino se puede presentar a un juicio sucesorio? Un ¿Tiene que ser sobrino así? se puede presentar en tanto y en cuanto acredite que ingresa en el lugar de su papá, de su mamá, de o la sea, persona ¿Quiénes que son está los vinculada. herederos? Eso es. O la primera línea. Las reglas de la sucesión son simples. El principio es que se hereda hacia abajo, digamos, hacia los sucesores. Cuando no hay sucesores, no tuvo O sea, los hijos. hijos primero. Exacto. Cuando no tuvo hijos, va en línea ascendente, va hacia los padres. Y cuando no hay ni hijos ni padres, ahí va hacia los parientes colaterales. Entonces hermanos. ingresan los hermanos. Si hay un hermano fallecido, puede entrar el hijo del hermano fallecido. ¿Tere? Si soy hijastro, ¿tengo derecho a reclamar algo de la persona fallecida? Qué lindo tema. Habría que ver a ver si hijastro es la persona que ha sido nada más criada, digamos, en principio no hay ningún derecho a la herencia que esté reconocido, ¿no? Ahora, a veces se usa el término, fueron adoptados, hay gente que, hay que decirlo, hay gente que fue inscripto como si fuera hijo de, pero no era hijo de. Esto es una realidad, es ilegal, pero es una realidad, pasaba mucho antes, ahora menos. Bueno, habrá que analizar todas esas situaciones. O sea que lo mejor es... perdón. Sí, Tere. ¿Se podría hacer una donación de propiedad de abuelo a nieta si esta nieta es mayor de edad? Sí, se podría hacer. Lo que hay que tener en cuenta es que esa donación de propiedad no exceda en la tercera parte de la que estábamos hablando, que es disponible, porque si con esa donación no le está garantizando a los hijos su parte, o le está quitando de alguna manera la posibilidad de acceso a su parte, va a poder ser observable. Mientras tanto va a tener valor. Doctor, el tema es que va a ser objetable Si los después otros, por si los los otros, herederos ajá. forzosos. a ver, para hacerlo matemático, como usted recién decía, yo, propietario, estoy a punto de fallecer, decido que un 33% nada más puedo otorgarle a una persona de forma directa y el 66% es distribuible entre mis herederos directos. Así sería, Exactamente. ¿no? Bueno, y la Ento- última, sí. Perdón, ahí el tema es que siempre se va a hablar de valores, ¿sí? No, por eso. Entonces, si yo tengo 3 bienes, tengo que ver cuánto vale uno, el otro, sumar y ver ese bien que se dio, qué porcentaje representa. De todos los bienes. Exacto, para Claro. poder calcular eventualmente la diferencia y pedirle a este Está que recibió de más. explotado el Sí. teléfono Ah, con que es preguntas una de este locura. tema, así que vamos a tener que seguirlo otro día más. Una más, Tere, antes de la Bueno, pausa. ¿qué pasa si yo tengo 7 hijos y tengo una vivienda y lo tengo al título yo, dice alguien? ¿Puedo dejar a un solo hijo todo y al resto no? Creo que ya contestó, No, creo que no. Si los otros 6 están de acuerdo, que muchas veces dice sí, estamos de acuerdo, que vayan y firmen que están de acuerdo. Eso Sí, de sí es. sesión de derecho. Yo una vez escuché una persona que dice, mis hermanos me dejaron todo a mí, hicieron una sesión de derecho todo a mi nombre. ¿Eso vale o no vale? Lo que pasa es que como tal una cesión de derecho no se va a inscribir en el registro. Entonces, si yo lo que quiero es que un inmueble pase de una persona a la otra, lo que tengo que hacer es una escritura de transferencia, que puede ser por una compra-venta o por una No, donación. pero ¿cómo garantiza una persona, imaginemos hermanos? En este caso, el que Claro, a ver, dijo. varios hermanos que están todos de acuerdo en un determinado momento, en Tienen vida que a los suscribir padres. la que escritura quede todo para ellos una diciendo- escritura, Una ¿eh? escritura. Tiene que suscribir la donación manifestando su desinterés en esta afectación que está teniendo de su legítima y de que ese bien se inscriba a nombre del otro. Pues si no, lo otro, pues si el día de mañana se arrepienten. Exactamente. O aparece a el veces, hijo de, También. que Sí, pidiendo también. la herencia de papá o de mamá, ¿no? Tiene un montón de mensajes. Sí, muchísimos mensajes, así que lo dejamos para la próxima. ¿Podemos otra guardamos todo. semana volver a Dale, hablar de cómo no. sucesiones? Cómo no. Buen fin de semana. Gracias. ¿Qué se debería